Paraíso perdido. La madurez del espíritu y el despertar de la conciencia. Kardec explica que el paraíso descrito en Génesis no fue un lugar geográfico, sino un estado del alma. Representa la fase inicial de la humanidad, cuando el hombre vivía bajo la tutela de los instintos y de las fuerzas espirituales que lo guiaban directamente. En ese periodo, el espíritu aún joven no poseía plena libertad moral. Vivía en armonía inconsciente con las leyes divinas, como un niño guiado por la mano paterna. Esa es la condición del hombre antes de la caída. La caída no fue un castigo impuesto por Dios, sino el despertar de la conciencia y del libre albedrío. Cuando el hombre empezó a distinguir el bien del mal, adquirió la responsabilidad de sus elecciones. Fue en ese momento que el alma humana dejó el paraíso de la ignorancia feliz para ingresar en la escuela del progreso, donde el dolor y la experiencia reemplazan la inocencia como maestros del aprendizaje. El pecado original, enseña Kardec, no es una culpa heredada, sino la tendencia natural del espíritu imperfecto a aprender a través de sus propios errores. La psicología moderna confirma esta visión con otro lenguaje. El desarrollo de la conciencia pasa por fases similares a las de la evolución espiritual descrita por Kardec. La infancia de la humanidad, el paraíso, estuvo marcada por la obediencia instintiva a las fuerzas superiores. La adolescencia espiritual, la caída, trajo el deseo de autonomía, el impulso de experimentar, errar y descubrir. La expulsión del Edén es, así, el nacimiento de la libertad. La biología y la antropología demuestran que, a medida que el cerebro humano se desarrollaba, se ampliaba la capacidad de juicio, memoria e imaginación. El hombre prehistórico, anteriormente sometido a las leyes naturales, se volvió consciente de sí mismo y comenzó a transformar el mundo a su alrededor. Spies ES. Este salto cognitivo corresponde, en términos espirituales, a la transición del paraíso simbólico a la era de la razón y la responsabilidad moral. Dios no lo castigó, simplemente lo dejó libre para aprender con las consecuencias de sus propios actos. La física cuántica y la filosofía de la conciencia refuerzan esta idea de libertad creadora. El observador influye en la realidad. El pensamiento moldea el universo. Cuando el hombre toma conciencia de sí mismo, se convierte en co-creador de la realidad. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la entrada del espíritu en la coautoría del destino universal, la posibilidad de elegir y, por tanto, de evolucionar. Kardec enseña que el trabajo, el dolor y el esfuerzo son los instrumentos de la redención. En el paraíso simbólico, todo era dado. Fuera de él, todo necesita ser conquistado. Pero es precisamente ese esfuerzo el que fortalece la voluntad y despierta el amor. El sufrimiento, cuando se acepta con sabiduría, purifica el espíritu y lo reconduce a la armonía perdida. El verdadero regreso al paraíso ocurre cuando el alma, tras largas experiencias, vuelve conscientemente a la pureza que antes poseía por instinto. La neurociencia moral identifica este proceso como la maduración de la corteza prefrontal, la sede del discernimiento ético y de la empatía. La historia espiritual del hombre refleja su propia neuroevolución. El cerebro se desarrolla para sostener el espíritu en sus logros morales. La evolución biológica y la evolución espiritual avanzan juntas, revelando el plan divino inscrito tanto en la materia como en la conciencia. Kardec muestra que el ángel con la espada de fuego, colocado en la puerta del Edén, representa la ley de causa y efecto, que impide el retorno a la inocencia sin aprendizaje. El alma solo vuelve a encontrar el paraíso cuando se purifica a través de la experiencia y la virtud. El camino de regreso pasa por la reparación, por el amor y la sabiduría, no por la negación de la vida, sino por su pleno entendimiento. Acrónimo. El espiritismo, al iluminar el sentido oculto del mito, revela que el paraíso nunca se perdió, simplemente se volvió invisible a los ojos materiales. Está dentro de cada espíritu, a medida que éste aprende a amar, comprender y servir. El Edén no es un lugar en el tiempo, sino un estado de vibración y paz interior, el destino final de todos los que caminan por el sendero del progreso. Así, el paraíso perdido es el símbolo de la madurez espiritual de la humanidad. Fue necesario caer para poder subir, conocer el dolor para comprender el amor, vivir la ignorancia para valorar la luz. La expulsión del Edén no fue el fin, sino el comienzo del viaje del espíritu hacia la perfección.
Si esta reflexión le ha traído entendimiento y serenidad, compártala, porque comprender el paraíso perdido es percibir que no fuimos expulsados del amor divino. Simplemente, aprendimos a reencontrarlo conscientemente dentro de nosotros.